Viví una experiencia paranormal inolvidable. Soy tu narrador y hoy te contaré una historia que te pondrá los pelos de punta. Este video trata sobre una experiencia aterradora que viví en una antigua casa abandonada en el campo. Prepárate para lo inexplicable. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa en la oscuridad? Esa sensación inquietante que te hace girar la cabeza, esperando no ver nada. Pues bien, esa noche descubrí que a veces, lo que tememos puede ser real. La casa se encontraba en medio de la nada, rodeada de árboles y con un aire de abandono que la hacía aún más inquietante. Era el tipo de lugar que evitabas, pero que siempre despertaba tu curiosidad. Era una casa antigua, aislada y misteriosa, con paredes que parecían susurrar historias olvidadas. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta principal crujía cada vez que el viento soplaba. Un lugar perfecto para una historia de terror. Todo comenzó una noche de tormenta, cuando el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Me encontraba solo en esa casa, y aunque no era la primera vez, esa noche fue diferente. Algo extraño estaba por suceder. Todo comenzó una noche de tormenta. El viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. En medio del caos climático, un ruido extraño en el pasillo captó mi atención. Parecía un susurro, pero aún más inquietante. Decidí levantarme y ver qué pasaba. La curiosidad y el miedo se entrelazaban mientras avanzaba por el oscuro pasillo. Al fondo, la penumbra se hacía más densa, y cada paso resonaba con ecos sombríos que aumentaban mi nerviosismo. La oscuridad era casi absoluta, salvo por los relámpagos que iluminaban brevemente el entorno. Los crujidos del suelo y el silbido del viento añadían una atmósfera de tensión palpable. Sentía el peso de un misterio oculto en cada rincón. Al llegar al espejo del pasillo, una sombra fugaz se reflejó en él. Fue un instante, pero lo suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. El miedo se transformó en una sensación fría y paralizante que me dejó sin aliento. Intenté racionalizar lo sucedido. Seguramente fue mi imaginación, pensé, tratando de calmarme. Sin embargo, la inquietud persistía. La noche oscura y tormentosa parecía esconder secretos que desafiaban toda lógica, y mi intuición me decía que algo más estaba por descubrirse. Seguramente fue mi imaginación, me dije, tratando de calmarme. No podía dejar que el miedo se apoderara de mí tan fácilmente. Después de todo, la mente juega trucos, especialmente en medio de una noche tormentosa y en un lugar tan solitario. Pero entonces, una puerta se cerró de golpe, sacándome de mis pensamientos. El sonido resonó en la casa, haciendo eco en las paredes vacías. No podía ignorarlo más. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía simplemente atribuir a mi imaginación. Tomé una linterna y me armé de valor, decidido a descubrir la fuente de estos extraños sucesos. Cada paso que daba hacia el pasillo me parecía interminable. La oscuridad era casi palpable, y los crujidos del suelo parecían amplificarse en el silencio. De repente, me encontré con un objeto fuera de lugar, algo que no recordaba haber dejado allí. Era un viejo libro, cubierto de polvo, abierto en una página específica. Esto no podía ser una coincidencia. La inquietud crecía en mi interior. Dicen que aquí vive un espíritu, recordé, una leyenda que había escuchado al mudarme. Se decía que el alma de alguien que sufrió un destino trágico aún rondaba estos pasillos. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. La voz susurrante en la oscuridad me dejó paralizado. Era suave pero escalofriante, como si alguien estuviera justo al lado mío. Sentía su presencia, aunque no podía verla. El miedo comenzó a apoderarse de mí. El sonido era tan cercano que mi corazón latía a 1000 por hora. La adrenalina me invadió y supe que debía mantener la calma. No podía permitir que el pánico me dominara en ese momento tan crucial. Decidí investigar más sobre la casa. Necesitaba respuestas y entender qué estaba ocurriendo. Busqué documentos antiguos y hablé con vecinos. Todos mencionaban historias extrañas y sucesos inexplicables en esa antigua propiedad. Descubrí que un evento trágico había ocurrido en el pasado. Una joven había perdido la vida de manera misteriosa hace décadas. Su espíritu, según decían, nunca había encontrado paz y seguía vagando por la casa. Todo comenzaba a tener sentido.
Los ruidos, las sombras y esa voz susurrante parecían estar conectados con esa tragedia. Sentí una mezcla de tristeza y determinación por ayudar a ese espíritu a encontrar la paz que tanto anhelaba. Todo comenzaba a tener sentido. La información histórica revelaba un evento trágico. Una joven había perdido la vida en la casa hace más de un siglo. Su espíritu parecía estar atrapado, buscando desesperadamente una forma de comunicarse con los vivos. En medio de la penumbra, una aparición clara del espíritu se materializó ante mis ojos. Era una figura etérea, con ojos tristes y una presencia que llenaba la habitación de una melancolía indescriptible. Su dolor era palpable. Extendí mi mano hacia la figura y sentí un frío helado recorrer mis dedos. El contacto fue breve pero intenso, como si el espíritu intentara transferir su desesperación y anhelo de paz a través de ese simple gesto. Con una voz apenas audible, el espíritu me susurró un mensaje: «Ayúdame a encontrar paz». La súplica resonó en mi mente, llenándome de una mezcla de compasión y determinación. Sabía que debía hacer algo para liberarla. Encendí una vela y recé por su alma, esperando que ese gesto de bondad pudiera ofrecerle el descanso que tanto anhelaba. A medida que la llama ardía, la atmósfera de la casa se transformó, volviéndose extrañamente tranquila y serena. Encendí una vela y recé por su alma, esperando que el espíritu finalmente encontrara la paz que tanto buscaba. La luz de la vela parpadeaba suavemente, llenando la habitación con una calma inesperada y reconfortante. La casa se sintió extrañamente tranquila después de mi plegaria. El aire parecía más ligero y la opresión que había sentido antes desapareció. Era como si la presencia inquieta hubiera encontrado consuelo y finalmente descanso. Nunca olvidaré esa noche ni la conexión que sentí con el espíritu. Fue una experiencia que me marcó profundamente, enseñándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver o explicar racionalmente. ¿Crees en los espíritus después de escuchar mi historia? Es una pregunta que me hago a menudo y que dejo abierta para ti. Cada experiencia es única y cada uno debe encontrar su propia interpretación. Déjame tus comentarios y suscríbete para más historias como esta. Tu opinión es importante y juntos podemos explorar más misterios y fenómenos inexplicables que nos rodean. Gracias por acompañarme en este relato.